Dice la palabra del Señor en Juan 20:11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Esta es palabra de Dios y todos decimos amén. Ocupe sus lugares y con reverencia y atención vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Hoy celebramos uno de los días más importantes de la historia de la iglesia. Quizás el más importante, pues hoy conmemoramos la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y como alguien de nuestros pastores leyera en la palabra, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. La iglesia puede mantener su cara levantada sin el temor al fracaso ni a la desgracia. Si algo ha de permanecer firme, es la iglesia. Todo puede fracasar el gobierno, puede fracasar la economía del país, puede fracasar la educación, la salud puede darse por vencido ante enfermedades incurables. Todo está expuesto a en cualquier momento ser avergonzado. Pero lo que nunca será avergonzada es la iglesia redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que gracias sean dadas a Dios que nos ha traído a su reino. Y eso le hace a usted y a mí ser más que vencedores. ¿Alguien dice amén? Celebramos la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Han habido grandes hombres en la historia, seguidores por millones de personas, hicieron grandes hazañas. Se les recuerda, algunos en sus tumbas con placas de plata o de oro, pero ahí están sus restos. Bendito sea el Señor, porque en la tumba donde Jesús fue sepultado no hay una placa de oro, pero se puede escuchar y percibir: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Cristo está vivo y alguien dele alabanza. Un día importante porque hoy también podemos celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte. Hubieron varias personas en la Biblia, en la historia, que murieron y algunos volvieron a resucitar. Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo y otros más, pero volvieron a morir. Pero Cristo resucitó.
y se convirtió en primicia de los que durmieron, porque él no volvió a morir. Antes bien, ascendió a los cielos y abrió un boquete para que ahora todos los que están en Cristo Jesús puedan pasar por ese boquete hasta la presencia del trono celestial de nuestro Dios, donde Él ha preparado mansiones celestiales para todos aquellos que creen en Él. De manera que escuchábamos un texto también: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso nosotros no celebramos la muerte. Hay de aquellos que veneran y celebran la muerte. Nosotros celebramos la vida y celebramos al Cristo que da vida. A su nombre. Hoy celebramos que Cristo venció a la tumba y tenemos la esperanza que aquellos que se nos han adelantado en el camino de la eternidad y que duermen en el polvo, pronto, cuando Cristo vuelva por su iglesia, ellos también serán despertados y la tumba no podrá retenerlos. Hay una mansión preparada para cada uno de ellos. Cristo venció al pecado, y quien está en Cristo tiene la posibilidad de poder mantenerse sin pecar. ¿Por qué tanto silencio? Parece imposible, pero quien está en Cristo es un vencedor también ante las fuerzas del pecado. Y sobre todas las cosas hoy celebramos porque Cristo venció a Satanás, nuestro enemigo, quien vino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Hoy celebramos la victoria de Cristo sobre el mismo diablo. ¿Alguien se goza por eso? En el Evangelio de Juan encontramos la información, la narración de 4 apariciones de Jesús en el Evangelio de Juan. Una de ellas, Jesús se le aparece a María Magdalena. Otra más, Jesús aparece a sus discípulos, no estando Tomás presente. Una más en el Evangelio de Juan es Jesús aparece a los discípulos estando ya presente Tomás. Y la cuarta, Jesús se aparece a sus discípulos cuando, decepcionados, Pedro dijo: yo me voy a pescar. 6 más de ellos dijeron: yo también. Y estos 7 discípulos regresaron a tomar las redes y la barca para volver al trabajo que originalmente desarrollaban antes del llamado de Jesús al ministerio. Veamos con un poquito más de detenimiento cada una de estas apariciones, porque cada una de ellas tiene un mensaje para la iglesia. Y la primera es cuando Jesús se aparece a María Magdalena. Este es un llamado a la iglesia a la evangelización. No hay cosa que a Cristo le interese más que el evangelio sea escuchado. Celebrar el día de Pentecostés es hablar de evangelización, porque fue el Espíritu Santo el primer evangelista, antes que cualquier otro. Porque cuando se derramó el poder del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, los 120 que estaban en el aposento alto, habían presentes personas aproximadamente de unas 13 o 14 naciones, que cuando escucharon a los discípulos llenos del Espíritu Santo hablando en otras lenguas, cada uno de ellos escuchó en su idioma las maravillas de Dios. La gente que había llegado a la fiesta de Pentecostés regresaron a su nación con un mensaje claro y preciso en su idioma de quién
es Jesús. Y ahora, en la aparición, en la primera aparición que Jesús se hace a María Magdalena, es un llamado para que nosotros vayamos y compartamos la verdad del Cristo resucitado. Juan capítulo 20, versículo 16 al 18. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Subraye: mas ve a mis hermanos. ¿Me está escuchando? ¿Me están escuchando los del pasillo? ¿Sí se escucha más o menos? Ve a mis hermanos, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María. Si todos fuéramos obedientes a esta misión, hermano, las cosas serían diferentes en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestra nación, en nuestro mundo. María Magdalena fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Es precioso notar algo muy importante. La primera persona a la cual Jesús se apareció fue a alguien que no era de sus discípulos. A veces creemos que la responsabilidad de la predicación de la palabra tiene que ver solo con los evangelistas o con los pastores. Y aquí está un ejemplo que nos deja totalmente claro que la misión de predicar al Cristo resucitado es de todo aquel que tiene la experiencia de conocerlo como el Cristo resucitado. Esta mujer tenía un pasado muy difícil. Lo leemos en Lucas 8, 1 y 2. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 que iban con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. 7 demonios habían sido expulsados de la vida de María Magdalena. Era una mujer sin esperanza, una endemoniada. El llamado de Jesús nos hace el llamado que Jesús nos hace a cada uno de nosotros por medio de la vida de María Magdalena es que nos convirtamos en predicadores de la palabra, que seamos embajadores de las buenas nuevas de salvación, que nos convirtamos en evangelistas, no importando cuál haya sido tu pasado. Es probable que tu pasado fue sucio, te revolcó el diablo en lo más sucio de lodo pecaminoso. Alguna mujer tal vez cayó en la prostitución. Alguien quizá fue un alcohólico, drogadicto. Alguien mancharía sus manos con la sangre de su prójimo. No importa tu pasado, como María Magdalena, el Señor ahora se ha revelado a tu vida, y el Señor ahora quiere que vayas y le digas a otros acerca de la esperanza que está en Cristo Jesús. No importa cuántos pecados hayamos cometido, el Señor nos demuestra por medio de María Magdalena que el encargo y la tarea de llevar las nuevas de salvación a cada uno de nosotros es para aquellos que hemos creído en Él, porque Él ya lo hizo por nosotros. Eso es hablar del evangelio. Ni siquiera es solamente por lo que hemos leído. Si tú has tenido la experiencia del cambio, de la transformación que Cristo ofrece a la vida del ser humano, dile a otro lo que Cristo ha hecho en ti. Y que si Dios lo hizo por nosotros, también puede hacerlo por los demás. La segunda aparición de Jesús en el Evangelio de Juan
es un llamado al perdón. Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, escuche, subráyelo, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ojo, ojo, este versículo lo toman como base la Iglesia Católica para fundamentar las confesiones que las personas hacen al sacerdote, al cura de la iglesia. Y ellos toman este versículo para hacer creer que tienen la autoridad de perdonar o retener los pecados de las personas. La palabra remitir significa perdonar. Cada persona a la que le predicamos, escuche, cada persona a la que le predicamos el evangelio, le predicamos el mensaje de la salvación. O sea, le estamos permitiendo que sus pecados sean perdonados por medio de nuestro Señor Jesucristo. A toda persona a la cual no le predicamos el evangelio de la salvación, le estamos cerrando la puerta del perdón de Dios para su vida. No es que nosotros tengamos la capacidad ni la autoridad de perdonar los pecados de las personas, pero si usted no es capaz de decirle a alguien que va por el mal camino y que lo que hace es pecado, usted le está cerrando las puertas de la salvación a esa persona. Por ello nosotros tenemos que predicar con claridad la palabra de Dios y llamarle al pecado pecado, porque si nosotros no lo hacemos, estamos permitiendo que las personas continúen en ese estado pecaminoso, y eso les va a llevar a la condenación eterna. Pero si usted, con la unción de Dios, con la unción del Espíritu Santo, con la gracia que el Espíritu de Dios puede darle, le hace saber a la persona que está en el terreno equivocado y que lo que está haciendo no es grato delante de Dios, eso hará que la persona recapacite, se arrepienta, pida perdón al Señor y Dios le libre de ese terreno pecaminoso y con ello alcance la salvación. Somos culpables si no predicamos el evangelio. Somos culpables si no somos capaces de poder guiar a las personas por el camino de la salvación y de la verdad, que solo se produce a través del perdón de los pecados. Ahora, antes que Jesús dijera: a quienes le remitan sus pecados les serán remitidos, y a los que se les perdone les serán perdonados, les dijo a ellos: paz a vosotros, y sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Dios te va a dar la gracia para poder enseñarle al pecador que está en el terreno equivocado. No trates de imitar a alguien o como lo hace alguien u otro. Deja que el Espíritu Santo te guíe a ti, para que a la manera como Él quiera usarte, la persona pueda entender que está en el camino equivocado.
A veces nosotros queremos hacer como hace alguien más. Gracias a Dios por la vida del ministerio Gille Ávila. El pastor Gille Ávila de repente tenía mensajes fuertes que de alguna manera podría en algún momento molestarle a alguien, pero Dios le daba una gracia que en vez de molestarle, le hacía entender a la persona su error. El Espíritu Santo redarguía su corazón y venía el arrepentimiento. Es como cuando Jesús escucha a una mujer pidiéndole un milagro. Jesús, mi hija está grave, ¿puedes sanarla? Y ella era sirofenicia. Y Jesús le dijo: no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Esa palabra es fuerte. Esa palabra cualquiera que la quisiera reflexionar con su intelecto le llevará a la conclusión que Jesús le está diciendo: no puedo hacerte el milagro porque eres una perra. Qué duro, ¿eh? Pero bajo la unción del Espíritu que estaba sobre él, sacudió la vida de esa mujer. Le hizo saber que es cierto que era gentil y que por tal razón no merecía la atención del pan para los hijos. Pero en medio de esa verdad, ella se humilló y dijo: está bien, soy una perra, pero yo no vengo a pedir el pan de la mesa como una perrilla. Aunque sea una migaja que caiga de la mesa de los hijos, sería suficiente para que mi hija pueda ser sanada. Y Jesús dijo a sus discípulos: no he hallado una fe más grande que esta mujer tiene. Mujer, como creíste, te se ha hecho. Y su hija fue sanada. Hermanos, que Dios nos dé la unción de su Espíritu Santo, pero como iglesia tenemos la responsabilidad de decirle al pecador que está en el terreno equivocado, porque sólo así ellos podrán entender que necesitan arrepentirse. El tercer llamado es un llamado a creer. Juan capítulo 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y Tomás les dijo: si no viere sus manos, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Tomás, porque me has visto creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sabe que este lugar está lleno de bienaventurados y bienaventuradas? Démosle alabanza a nuestro Rey, a nuestro Señor. Son pocas las personas que han tenido el privilegio de ver en una visión a Jesús, de habérsele revelado de una manera extraordinaria o sobrenatural. Poquísimas. No sé si entre nosotros habrá alguien
pero creo que nos sobrarían dedos de una mano para pensar que alguien ha tenido esa dicha de en una visión o de una manera sobrenatural ver a Jesús. Pero todos los que estamos aquí, el Señor nos llama muy dichosos. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y gracias a esa fe que el Señor fundamentó en nuestras vidas, no lo hemos visto a Él, pero hemos visto su efecto y su poder obrando en nuestras vidas. Que eso basta y sobra para creer que Jesús es real, que Jesús está vivo, que Jesús no es un cuento, que Jesús no es una religión, que Jesús es una realidad que se puede palpar a través de los hechos en nuestras vidas. Muchos cristianos no vemos las maravillas de Dios en nuestras vidas porque no estamos donde deberíamos de estar. Tomás se perdió la bendición del paz a vosotros porque no estaba con los discípulos cuando Jesús en la primera vez se presentó a ellos. Hermano, no te pierdas los cultos, no te pierdas la reunión familiar, la actividad de sector, el culto de fortaleza. No te pierdas los cultos en el templo martes, jueves, domingos, porque es probable que ese día que te ausentaste, Dios haya manifestado su gloria en esa reunión y tú no estabas presente. No sé si alguna vez te ha pasado que alguien que estuvo en el culto y la gloria de Dios se manifestó y por alguna razón no llegaste. Al toparte te digo, hermano, de lo que te perdiste ayer, de lo que te perdiste anoche, la gloria de Dios descendió en el culto y esa bendición no la vas a recuperar jamás. Como Tomás, que se perdió la bendición. Y cuando los discípulos le contaron que Jesús había visitadolos, ¿qué hizo Tomás? No creyó. Fue acaparado por la incredulidad. Y eso pasa cuando nosotros no estamos en el lugar en el que deberíamos de estar. Muchos de nosotros queremos creer hasta ver. El camino de Dios es un camino de fe. Es un camino que debemos creerlo a ciegas. No importa quién debata esto. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir. La Biblia no se cuestiona. La Biblia se cree. Porque es palabra de Dios. Y aunque nuestra mente no sea capaz de discernirlo totalmente, no se preocupe. Yo he creído que tenemos en nuestro ser interior una bodega a donde puedes almacenar lo que no entiendas. Déjalo ahí. No te empecines a querer entenderlo cuando muchas veces podrían ser misterios reservados solo para Dios. Dice alguien, no me preocupa por aquellas cosas que no sabes, sino me preocupa por aquellas cosas que sabiendo no hacemos. Ese es el gran problema. Enfoquémonos a disfrutar, a vivir, a obedecer todo aquello que hemos podido lograr entender en la palabra del Señor y hagámoslo con mucha fe. Es cierto que es muy difícil y cuesta creer, porque tenemos muchas veces un corazón lleno de dudas. Y la duda es un enemigo de la fe. Lo único que detiene el fluir de Dios en la vida de una persona es la duda. Santiago 1:6. Pero pida con fe. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Pero pida con fe,
no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El llamado de la tercera aparición de Jesús en el Evangelio de Juan es un llamado a creer. Y para ello tengamos una petición ante el trono del Señor: aumentanos la fe. Que esa sea una oración constante en nuestras vidas. Y vayamos a la cuarta aparición en el Evangelio de Juan, y este es un llamado a no volver atrás. Juan 21, 1 al 10. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche, que dice la Biblia, no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Jesús les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabéis de pescar. Hermanos, Jesús llamó a pescadores para hacerlos sus discípulos y convertirlos en pescadores de hombres. Caminaron con él durante 3 años y medio. Lo vieron hacer milagros, lo vieron resucitar muertos, lo vieron transfigurarse y vieron su gloria. Pero qué duro es ver que al poco tiempo volvieron a ser lo mismo que eran, unos simples pescadores. 7 de los 12 discípulos de Jesús, encabezados por Pedro, decidieron volver a su vida anterior, de pecadores, de pescadores, pues el resultado fue decepcionante. No pescaron nada en toda la noche. Jesús les demostró, escúchenme y voy terminando. Jesús les demostró y les recordó que solamente Él podía darles la provisión que necesitaban para su vida. Si tú has sido llamado al reino de Dios y has sido retado a vivir por fe, y a veces las circunstancias de la vida parecieran ser no las mejores, no vuelvas atrás, porque el que te llamó es fiel, y Él no fallará en cumplir su promesa de poder darte la provisión que estás necesitando. Si tomaste la decisión de escuchar la voz del Señor y has dejado y abandonado aquello que te mantenía atado al pecado, no vuelvas atrás. No seas de los que retroceden, sino de aquellos que a vida de victoria permanecen en Cristo. Tenemos que recordar que el Señor dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí
nada podéis hacer. Qué triste que después de haber caminado más de 3 años al lado de Jesús y ver las maravillas que Él hizo, al final de cuentas su frustración les hiciera volver a su vida antigua. Jesús les demostró a ellos, porque habían salido a pescar toda la noche y no pescaron nada. Mas cuando Jesús les dijo: vuelvan y tiren la red a la derecha, milagro, hasta las redes parecían romperse. Y dice la Biblia que pescaron ¿cuántos peces? ¿Alguien recuerda? Alguien grítelo. 153 peces. En uno de los viajes que hemos hecho a Israel, fuimos a esa área por donde sucedió este milagro. Y el guía de esa ocasión nos dio una información interesante. Cualquier cosa que usted lea en la Biblia no aparece ahí solo por un dato. Tiene una enseñanza, una verdad. Y si la Biblia dice que fueron 153 peces, es porque hay una enseñanza. Y nos decía el guía que estudian para poder ser guías, no solo en Israel, sino en el lugar donde estén ubicados los guías, tienen que conocer historia y verdad. Y él nos dijo que la cantidad de 153 tenía que ver hace 2000 años con que en el mundo estaba compuesto por 153 países. Hace 2000 años, hoy hay aproximadamente 197 países. Está entre 195 y 200. Pero hace 2000 años solo eran 153 países. ¿Qué enseñanza hay en esta pesca milagrosa? Que Jesús, el Hijo de Dios, quiere revelarse a través de sus siervos como pescadores en todo el mundo. En cada lugar del planeta, la gente tiene que conocer que Jesucristo es el Señor, el único camino al cielo. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Y Él se revela en nuestras vidas. Y como a Magdalena, hoy la lección es: vayan y díganles a otros que Cristo ha resucitado. ¿Cuál es la prueba, la evidencia de que Él está vivo? Cambió mi vida. Yo era, pero el Señor me cambió, me transformó. La aparición de Jesús en Juan nos enseña a que tenemos que decirle a la gente el terreno equivocado que está pisando para que se arrepientan y encuentren salvación. Si no lo hacemos, le estaremos cerrando la puerta de esperanza a ese hombre o a esa mujer. Necesitamos pedirle al Señor que aumente nuestra fe y seamos creyentes en su palabra, que lo que Dios dice es verdad y la vamos a abrazar con todo nuestro corazón. Y en cuarto lugar, es un llamado a no volver atrás, sino seguir firmes en este camino que el Señor nos ha permitido entrar, y ya estamos ahí. Que eso es lo que me llama mucho la atención, y es la manera como puedo animarles. Ya estamos en el camino. No cometamos el error de voltear hacia atrás como la mujer de Lot, sino antes bien, pese a los obstáculos que encontremos, el Señor es nuestra fortaleza. ¿Alguien dice gloria a Dios?
Y si alguien en esta reunión no ha hecho una decisión por Jesús, yo te animaría a que hoy, en un día tan especial, puedas experimentar el poder de Cristo como lo ha hecho con la gran mayoría de los que estamos aquí. Yo, siendo hijo de pastor y caminando por el camino incorrecto, un día el Espíritu Santo, usando un texto que yo sabía de memoria y como si escuchara el consejo de mi madre, retumbó en mi mente: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Pensé en Dios, me sentí tan sucio, me sentí tan mal que creí que no había perdón para mí. Pero gracias a que Él escuchó mi oración en esa noche, y te lo puedo compartir con este canto. Fui encontrado por mi Cristo en el error, llena mi alma y cansada de pecar. Fue la miseria, la tristeza y la amargura lo que tenían dominando a mi vivir. Mas una noche inolvidable para mí, oí su voz y a sus plantas me rendí. Llegó a mi vida algo dulce de los cielos. Fue su amor, mi bendito Salvador. Es su amor el que nos tiene en este lugar. Y cuánto agradecerle. No habrá manera de poder pagarle. Por eso, ¿cómo podré pagarte, mi Señor, lo que tú hiciste por mí, un vil pecador? Solo con cantos y con llanto expresaré lo más sublime que tú diste a mi vivir. Mas una noche inolvidable para mí, oí su voz y a sus plantas me rendí. Llegó a mi vida algo dulce de los cielos. Fue su amor, mi bendito Salvador. Fue su amor, mi bendito Salvador. Aleluya. Sin duda alguna, cada uno que ha tenido esta experiencia es un día inolvidable. Incline su rostro. Para quienes ya han tenido esta experiencia, agradezcanle al Señor por ese día. Quizás fue porque alguien se empeñó en hacerle ver que estaba usted en el terreno equivocado, y gracias a ese hermano, hermana, familiar, la puerta de la salvación estaba abierta y usted tomó la decisión de entrar. No quisiera que te fueras si acaso no has hecho esta decisión por Jesús. Sin Cristo tu vida va rumbo a la condenación. Esa es la verdad que no puede ser escondida. Joven, señorita, adulto, anciano, si esta mañana hermosa estás aquí,
entra por la puerta. El Señor depositará en ti la fe necesaria. Gracias, Señor. Es cierto, hay momentos que las palabras no alcanzan para expresar nuestra gratitud. El Señor entenderá cada lágrima que ruede por tus mejillas. Quisieras hoy entregar tu corazón a Jesús. Quisieras hoy tomar la decisión de entrar por la puerta estrecha. Jesús dijo: yo soy la puerta estrecha. Si esa es tu decisión, niño, adolescente, joven, señorita, adulto o anciano, ahí donde estás, levanta tu mano. Jesús venció al enemigo de tu alma que te ha querido hacer pedazos, porque escrito está que Él vino para hurtar, matar y destruir. Pero hoy estás en un lugar en donde esas cadenas malignas han de ser rotas y tu vida encontrará la libertad que estás anhelando. Levante su mano. Y quizás para agilizar un poco este momento, pongámonos de pie todos, por favor. Y quien está levantando su mano, busque uno de los pasillos y venga aquí al frente, como el hijo pródigo que deja el chiquero y viene a los brazos del Padre. Sal de tu lugar y ven rápidamente. Esta será la mejor ofrenda que hoy hemos podido dar al Señor. Un alma que hace sonreír el rostro de Jesús. No importa tu pasado, escuchamos de María Magdalena, una mujer endemoniada. No importa hasta dónde el diablo te había revolcado. Hoy la gracia de Dios está fluyendo poderosamente en este lugar. Hay alguien aquí que necesita reconciliarse con Dios. No tengas pena por el que dirán los que te conocen, porque parece que eres parte de la reunión, porque parece que eres parte del distrito, pero sabes que tu vida está en el terreno del pecado y hoy quieres renunciar a ese terreno que te llevaría a la condenación y vienes a pedirle perdón al Señor. Vamos, no te avergüences, sal de tu lugar. Tal vez nadie sabe en la situación pecaminosa en el que estabas viviendo. Si eres una persona que asistes, que hasta parece que eres un miembro regular de la iglesia, pero que tú sabes que tu vida no está en el terreno correcto. Ven rápidamente. Esperamos un minuto nada más. Záfate de las garras del diablo. No continúes en el corral de puercos. El Padre te está esperando. El Padre te está esperando. Tiene vestidos nuevos para ti. Se hará una fiesta, como ya se está generando esa fiesta por estas almas aquí. 30 segundos. Espero estén pasando los que están reconciliándose con Dios.
Siento en mi corazón que por lo menos 3 personas que parecen ser miembros, hasta miembros regulares de la iglesia, hoy necesitan renunciar a situación de vida de pecado. Aprovecha esta oportunidad. 15 segundos. Usted que está ahí en las redes sociales, sé que el Espíritu Santo está llamando tu atención. No tengas pena si acaso las lágrimas están brotando ya de tus ojos. La unción de Dios está en este lugar. Y esa unción llega a cualquier parte porque Cristo es el Dios omnipresente y está en todo lugar, y especialmente donde se invoca su nombre. La iglesia dando gracias por la salvación que el Señor te ha dado, y pidiendo fortaleza y pidiendo que aumente tu fe. Levanta tu voz, agradécele al Señor, agradécele, agradécele. Muy acertado la letra y la música de aquel canto. ¿Qué hubiera sido de mí si no me hubieras alcanzado? Solo piensa qué sería de ti si Cristo no se hubiera revelado a tu vida. Por ello hoy, de lo más profundo de adoración, con su oración de agradecimiento, que suba como olor grato ante la presencia de Él. Que nuestra actitud le haga saber al Padre que valió la pena entregar a su Hijo unigénito, porque gracias a Él, Cordero de Dios, hoy somos almas que podemos presentarnos ante Él en sacrificio vivo.